El G7 no parece consciente de los errores que tuvieron al obedecer las normativas de Biden y sacar de su mercado el petróleo ruso. Ahora han anunciado que quieren fuera del mercado de combustible nuclear al Kremlin, pero sin imaginar las consecuencias de ello. La razón es clara. Buscan potenciar sus mercados y dejar de depender de la potencia euroasiática. Pero, según varios analistas, aún no están listos para ello. La necedad es una de las características de este grupo de los 7 y están cerca de cometer un nuevo error que les costará miles de millones de dólares. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos: conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitación@gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Tal parece que los neoliberales no escarmientan y pese a vivir una de las peores recesiones económicas de su historia por culpa de las sanciones contra Rusia, no escatiman en asegurar que los volverán a sacar del panorama mundial de carburantes. No son todos, pero sí 5 países del grupo de los 7, donde destacan Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japón y Francia, los que buscan autosabotearse y han anunciado la creación de una alianza con el objetivo de debilitar la posición de Rusia en el mercado internacional de energía nuclear. Según un comunicado publicado en el sitio web del gobierno británico el pasado domingo, las naciones utilizarán sus recursos y capacidades en el sector de la energía nuclear civil para socavar el control de Rusia sobre las cadenas de suministro. El acuerdo, que fue alcanzado durante el foro de los ministros de Energía y Medio Ambiente del G7 en la ciudad japonesa de Sapporo, servirá de base para expulsar a los delegados del gobierno ruso del mercado del combustible nuclear. Sin embargo, lo que causa asombro es que, según su perspectiva, el acuerdo actuará como un trampolín para que los 5 países avancen rápidamente, asegurando el suministro seguro de combustible de uranio mediante el desarrollo de cadenas de suministro compartidas que aíslen a Rusia. Esto parece poco probable y ya tiene antecedentes desastrosos, debido a que cuando quisieran sacar el panorama de carburantes a Rusia, recibieron un drástico castigo que se materializó con la caída de la industria energética en varios países europeos. Asimismo, el grupo de los 7 y Australia han decidido mantener el precio máximo del petróleo ruso transportado por vía marítima en $60 por barril, según un funcionario de la coalición. Esta decisión se ha tomado a pesar del alza del crudo y de las presiones de algunos países para reducirlo y restringir los ingresos de Moscú. Esta medida no se entiende debido a la escasez en carburantes que afronta el continente. Sin embargo, para los funcionarios de la coalición, la conclusión de que el tope de precios estaba funcionando tanto para limitar los ingresos rusos como para mantener la estabilidad del mercado de la energía. Rusia no se ha inmutado ante las sanciones impuestas en su contra, debido a que sus exportaciones siguen viento en popa y no han reducido casi en nada sus ingresos por exportaciones. Es decir, si los neoliberales desean hacerle un daño económico, deberían cambiar por completo sus medidas. El informe de la Agencia Internacional de la Energía muestra que la estrategia no ha sido completamente efectiva. A pesar de que la Unión Europea ha reducido sus compras de petróleo y derivados rusos, los flujos hacia Asia han aumentado más de lo que se esperaba en los últimos meses. La India, por ejemplo, ha aumentado sus compras de crudo y derivados rusos en más de un 30% en el último año. Esta tendencia también se refleja en las cifras de exportación de Rusia. En marzo, el país envió 5,5 millones de barriles por día al extranjero, un aumento del 18% respecto al mes anterior. La mayor parte de este aumento se debió a un aumento en las exportaciones de productos derivados del petróleo, como gasóleo y queroseno. El informe también destaca que la producción de petróleo en Rusia se mantuvo estable en marzo, a pesar de las sanciones. El país produjo alrededor de 10,4 millones de barriles por día, lo que representa un aumento del 0,2% respecto al mes anterior. La OPEP también ha manifestado que Rusia continuará al alza e incluso se animan a afirmar que no solo mantendrán su posición de país exportador en Europa, sino que lo incrementarán. Rusia continuará reduciendo su producción de petróleo en el 2023, según destacan. La caída será del 0,75%, lo que equivale a 7 millones de barriles diarios menos que el año anterior, y se debe a ajustes voluntarios adicionales en la producción hasta finales
de este año. La economía rusa se prevé que caiga un 0,5% en el 2023, en comparación con el 2,1% registrado el año pasado, debido a la incertidumbre en la evolución de la economía. No obstante, la OPEP sugiere que existe la posibilidad de que sea finalmente positiva. A pesar de la reducción en la producción de petróleo, Rusia sigue liderando, junto a Arabia Saudita, una alianza de 23 países productores de crudo en la que están tanto las naciones de la OPEP como varios grandes exportadores más. Esta alianza coordina la cantidad de petróleo que se bombea. Pruebas y cifras demuestran que Rusia se mantiene estoica ante la arremetida neoliberal y su fortaleza económica lo hace no tambalear ante la presión del G7. Todavía existirá más carburantes para el mundo y poco a poco las naciones europeas se darán cuenta qué bando les conviene tomar. Pero el G7 no solo quería alertar a Rusia, sino también a su aliado China. Los cancilleres han vuelto a instar a terceros países a que dejen de prestar asistencia a la guerra en Ucrania, advirtiendo que habrán graves consecuencias para aquellos que apoyen materialmente a Rusia. En particular, se ha señalado a China, que ha sido cada vez más servil a los intereses de Putin en los últimos días, a pesar de su afirmación de querer mediar en el conflicto. El G7 también ha anunciado que reforzará su coordinación para prevenir y responder a aquellos que apoyen materialmente la guerra de Rusia. En este sentido, se ha dejado en claro que se está decidido a que los activos soberanos de Rusia en las jurisdicciones del G7 permanezcan inmovilizados hasta que se produzca una resolución del conflicto. Esta práctica es bastante usual para Washington, debido a que suele congelar ciertos activos a forma de coaccionar a algún mandatario para que ceda ante sus chantajes. Así lo hizo con Venezuela, quien, al igual que Rusia, jamás reculó. No habrá impunidad, ha declarado el secretario estadounidense Antony Blinken, quien a su vez manifestó que su presidente se mantiene vigilante ante las decisiones que toma el G7 y que las avala puesto que considera que se necesita aislar a Rusia de sus mercados. Sin embargo, la práctica dice todo lo contrario, debido a que el crudo ruso es más económico y llega con mayor facilidad al viejo continente. Esto es totalmente distinto a los caminos aledaños que han encontrado los estadounidenses, y de ahí nace la crisis económica donde están sumergidos. Otra noticia terrible para Biden y el dólar es que Bangladesh ha finalizado un acuerdo multimillonario de $300 millones con Rusia para la construcción de la central nuclear de Raipur. Este movimiento tiene lugar en la coyuntura mundial de intentar desligarse del dólar, puesto que se comprueba que Washington intenta utilizar su soberanía monetaria para obstaculizar las finanzas de terceros países, lo que ha llevado a estos países a buscar alternativas. Este acuerdo, en una moneda diferente al dólar, se produce en un contexto de la desdolarización, en el que cada vez más países se unen. China e India son algunos de los países que más han insistido en el refuerzo de las monedas locales e incluso son los primeros en aceptar que no negociarán en la divisa estadounidense. Sin embargo, por mucho que los neoliberales del G7 sepan que pierden más con las sanciones que el mismo Rusia, su necedad los obliga a seguir intentando coaccionar a Rusia para sacarlo del panorama de hidrocarburos en el mundo. Esto resulta casi imposible debido a la fortaleza del rublo, del Kremlin y de sus políticas, pero no hay quien haga entender a Biden que si sigue por la misma senda, solo conseguirá que la crisis energética se vuelva insalvable para su país y sus connacionales, y que lo sufran como nunca antes. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
voz de la patria grande.